baja un poco, que ya tengo vozarrón como para que encima... Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presencia, a todos. Y vamos a empezar esta mesa de debate, esta mesa redonda sobre Big Data, con el subtítulo de Monitorizando el comportamiento del consumidor en la ciudad. Vamos a contar una serie de profesionales. Entonces, bueno, antes de presentarlos, cuando hablamos de Big Data, bueno, una pequeña reflexión que luego nos puede servir para el debate. Vamos a intentar que habléis y preguntéis, lo intentaremos, luego a veces hablamos nosotros demasiado. Pero realmente yo me preguntaría si el Big Data está de moda, porque es una de las palabras mágicas. Big Data, inteligencia también está por ahí. Si el Big Data es todo o es nada, porque al final hablamos un poco de todo. E incluso me atrevería a decir si el Big Data llega al small retail, si me permitís. Es decir, llega al pequeño comercio, Big Data, pero al final el que está aquí vendiendo el tendero, que decía el compañero antes, está realmente puede utilizar esos datos. Y además de eso se nos suma estos maravillosos mails que hemos recibido del Reglamento General de Protección de Datos, todos, ¿no?, durante los últimos meses. Y también creo que es interesante como debate, ¿no?, si eso realmente nos ha ayudado a mejorar o nos ha ayudado a ralentizar un poco todo, ¿no?, por lo menos desde el punto de vista de la empresa. Bueno, me he presentado, perdonad, soy Gerson Beltrán, yo aquí empiezo a hablar, voy a moderar un poco la mesa y luego hablaré también al final. Al final, para hablar de todo esto, de Big Data, de comportamiento de usuario, tenemos a una serie de profesionales que además aunan un poco los distintos ámbitos de la sociedad. Tenemos a gente que viene desde la universidad, desde la investigación aplicada en este caso, tenemos gente que viene desde el territorio, como un centro comercial abierto, y tenemos gente también de la empresa privada, que trabaja directamente con los B2B, ¿no?, con los negocios y con las tiendas. Con lo cual creo que podemos dar una visión bastante completa de todo ello. Lo que vamos a hacer es, bueno, hablarán 10 minutos cada uno de ellos y luego ya empezaremos un poco un pequeño turno de debate entre todos, o lo intentaremos. Para ello, lo que vamos a hacer es, de derecha a izquierda, os presentaré a los componentes de la mesa y empezaremos a hablar. Hago primero una pequeña presentación. Simplemente, bueno, tenemos a Leticia Serrano, su compañera Clara, que está sentada ahí, que son del Laboratorio Mapping Game de la Universidad de Alicante, que nos hablarán sobre análisis de usos y comportamientos sociales a través de Big Data. Posteriormente, si quieres acabo, hablará Miguel García Fernández, que es el Key Account Manager de TC Group Solutions, que nos hablará de cómo medir los clientes potenciales para aumentar la rentabilidad en puntos de venta. Creo que la palabra rentabilidad ahí es clave, ¿no? A mi izquierda tenemos a Raúl, de Centros Comerciales Abiertos Útiles, con poco datos hace mucho. Es el socio director de Neuromobile y nos hablará de cómo trabajan ellos esos datos abiertos útiles. Y por último, del Big Data, el Big Data aplicado a la toma de decisiones en tiempo real en el momento de compra. También un tema importante, ¿no?, el tiempo real. Y tenemos a Rodolfo del Centro Comercial Abierto de Teruel. Y bueno, finalizaré yo de Play & Go Experience hablando del Big Data al Game Data, monitorizando el juego del consumidor en la ciudad. Hablaremos un poco de juegos. Así que sin más preámbulo, como os he dicho, hablo mucho. Doy paso a Leticia, muchísimas gracias. Y tienes 10 minutos contados para explicarnos todo lo que hacéis. Sí, va bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a Pateco, que nos ha invitado, y gracias a ellos estamos aquí y podemos compartir un poco la experiencia con el análisis de datos de redes sociales para el estudio de la ciudad, que es a lo que nos dedicamos en una de las líneas de investigación del área de urbanística y ordenación del territorio de la Universidad de Alicante. Y bueno, pues es cierto que las ciudades son potentes generadores de datos. Hoy en día, todos y cada uno que disponen de un dispositivo móvil que está conectado a que tiene activo el GPS, muy importante, y que está conectado al Internet, pues precisamente genera datos, ¿no?, y contribuye pues a todos nuestros estudios, que ya comentaré un poco más adelante. Desde luego, si no estás en Internet, no existes, ¿no? Y esto sucede gracias a que nuestra interacción con el entorno urbano se ha transformado radicalmente en los últimos años. Y es verdad que estos datos que se producen gracias a esta interacción pues tienen unas muy buenas ventajas, ya que son de fácil acceso y que son datos prácticamente desinteresados, porque la gente los ha contribuido
de forma voluntaria, no hemos salido a la calle a hacer una entrevista para tener un tuit, pero sin embargo son datos que sí que representan una gran complejidad en cuanto al análisis de los mismos, porque no han sido generados precisamente para el análisis de la ciudad. Por lo tanto, en Mapping Game, en nuestro centro de investigación, consideramos que es tan importante contar con los métodos tradicionales de estudios de la ciudad como con métodos más innovadores en los que intervienen, en este caso, las redes sociales. Bueno, pues nosotros utilizamos fundamentalmente 5 redes sociales para realizar los estudios de la ciudad. Foursquare, Twitter, Google Places, Airbnb y Instagram. Y Foursquare, Twitter y Google Places, los datos los extraemos a partir de un programa informático que se ha diseñado para este fin. De Airbnb y de Instagram los obtenemos a partir de su propia página web. En cuanto a la metodología de trabajo, sí podemos distinguir 3 fases muy rápidamente. Tenemos primero los datos en bruto, ¿no? A continuación viene un proceso de depuración de este material en el que se tienen que validar los datos, por supuesto, para poder investigar y sacar conclusiones que sean fehacientes y respondan a la realidad. Y a continuación se realiza la interpretación de cada uno de estos datos, de cada una de estas bases de datos, de forma independiente, pero también de forma complementaria. Aquí, por ejemplo, mostramos, pues, en esta diapositiva vemos el trabajo o la cantidad de datos que extraemos por medios por recogida a pie de calle, ¿no? O sea, por medios tradicionales comparado con los datos provenientes de las redes sociales. Esto es un tramo de Benidorm, un tramo del Frente Marítimo, y vemos que la fundamental diferencia entre estas dos es que en el caso de la recogida de datos a pie de calle, pues únicamente podemos recoger todo lo que se ve, ¿no? Y en el caso de Google Places obtenemos no solamente datos de plantas bajas, sino del resto de actividades económicas que están en plantas altas y que a pie de calle no sería tan fácil identificar. Y bueno, pues voy a contar un poco, de forma muy breve, algunos ejemplos de aplicación de cómo analizamos estos datos y cómo algunas de las conclusiones, pues, interesantes y algo singulares, ¿no?, de estos estudios que hemos realizado. A partir de 3 escalas: la escala de ciudad, la escala de barrio y la escala de calle. En cuanto a la escala de ciudad, pues hemos estudiado bastantes ciudades, pero bueno, quería traer algunas que fueran familiares, ¿no? Y bueno, aquí vemos representados en estos mapas, para el caso de Valencia, Alicante, Elche y Castellón, los datos de Foursquare, ¿no?, de todo el municipio. Y vemos, por ejemplo, para el caso de Castellón, que tiene significativamente menor número de datos. Aquí una primera conclusión es que hemos comprobado que la cantidad de datos que extraemos, por lo menos de estas 5 redes sociales, sí que se corresponden con la cantidad de población de las ciudades, ¿no? Es correlativo. Igualmente, podemos ver, por ejemplo, en Airbnb vemos patrones de concentración de alojamientos turísticos, que yo creo que todos ya estamos familiarizados con este servicio, y vemos, aquí sí que quiero destacar que, por ejemplo, en Elche y en Castellón descargamos el mismo número de datos, ¿no?, pese a que la población es bastante distinta. En cuanto a Twitter, que Twitter también todos sabemos en qué consiste, pues vemos aquí el caso singular de Castellón. Solamente contamos con 2.398 datos de Twitter, ¿no?, siendo que para Elche hay 15.000 datos, ¿no? Y bueno, este tipo de cuestiones son las que tratamos de explicar a partir de las redes sociales y a partir de la interpretación que hacemos de estudios también a pie de calle. Pero bueno, una primera aproximación al por qué no hay tanta actividad urbana, ¿no?, o por lo menos tanta actividad virtual en Castellón, puede ser precisamente, se puede explicar a partir de Google Places. Google Places es el páginas amarillas virtual, ¿vale? Entonces, Google Places nos permite descargar absolutamente todas las actividades económicas que hay en la ciudad, y vemos la cantidad en Castellón en relación al resto de las ciudades, que es bastante menor.
Y bueno, podemos realizar otro tipo de estudios, como por ejemplo en Google Places se puede distinguir entre las actividades económicas en planta baja y las actividades económicas en planta alta, e incluso proponer una redistribución de barrios, como es en este caso, que no se corresponde para nada con el administrativo, en el que los centros de barrio serían esos ejes comerciales más relevantes, ¿no? Bueno, cambiando de escala, traigo dos ejemplos, no sé si me va a dar tiempo de tocar los dos, pero bueno, primero tenemos el caso de, bueno, en realidad es una escala pues, menor que la de la ciudad, en realidad es un grupo de barrios, son 5 zonas que corresponden al área urbana de la estrategia EDUSI, que no me da tiempo de explicar, pero lo que sí es importante es que se trata más o menos de 250 hectáreas, ¿vale? En este caso, aquí vemos en el mapa cómo representamos los datos de Foursquare y vemos que cada puntito son los venues en donde la gente por lo menos ha realizado un check-in. Esto significa que sin hacer entrevistas ni observación a pie de calle, podemos saber cuántas personas han estado en un establecimiento si han hecho check-in, ¿vale? Vemos, por ejemplo, que obviamente en la zona del mercado hay muchísima concentración de puntos, pero sobre todo en aquellos espacios que rodean a los espacios públicos relevantes, que son las plazas urbanas, también encontramos bastante concentración y por tanto son puntos de oportunidad. Igualmente, en Foursquare hemos podido identificar cuestiones bastante singulares. Por ejemplo, la gente hace check-in en las paradas de autobús. Claro, la gente pasa tiempo ahí. También la gente hace check-in en los estancos de lotería. Y si vemos el ranking de lugares de interés de este ámbito, pues vemos que realmente, aunque hay lugares que no tienen tanta actividad urbana, pues sí que dentro de las 9 actividades de interés, por lo menos en Foursquare, suceden en espacios urbanos. Es decir, los espacios urbanos son bastante relevantes en este ámbito. Otras cuestiones singulares, por ejemplo, encontramos que la gente hace check-in en lugares como son las escaleritas de la calle Maestro Bretón Márquez, que vamos, pasan totalmente desapercibidas a pie de calle, y también en esta pasarela, ¿no? Que en un principio pareciera inactiva. Si analizamos los datos de Twitter, por ejemplo, sucede algo bastante singular. Aquí Twitter nos permite ver patrones espaciotemporales en una franja de tiempo en donde está la gente, desde donde tuitea la gente. Y, por ejemplo, aquí vemos en este ámbito que lunes, entre semana vemos a la derecha, y estos son los fines de semana, arriba de día, abajo de noche, son las franjas horarias. Y si contrastamos el número de puntos que hay, pues vemos que en la noche aquí sigue habiendo muchísima actividad en esta zona, mientras que estas zonas se quedan un poco desoladas, ¿no? Pero decimos, realmente no hay actividad urbana, no hay nada, no hay datos, por ejemplo, en cuanto a comercios, prácticamente no hay nada en esas zonas. Pues nos hemos llevado una sorpresa. En Airbnb vemos que precisamente en estas zonas donde no hay absolutamente presencia ni en Foursquare ni en Twitter, pues vemos que todo está invadido, ¿no? Por esta nueva forma de turismo, ¿no? Que es el Airbnb. Además, si consideramos Airbnb como una oportunidad de catalización de actividad, porque esto permitiría reactivar el barrio atrayendo visitantes y la mezcla con locales, los locales recomendando el restaurante, el barecillo de la esquina, etcétera, etcétera, pues son realmente, se pueden generar espacios de oportunidad muy interesantes con Airbnb. Y bueno, contrastando con ese barrio, nos vamos a la Ciudad de México y tomamos 215 hectáreas, comparado con el 250 hectáreas que analizamos, en la Colonia Condesa. La Colonia Condesa presenta un mapa de calor así, si representamos los datos de Google Places. Es decir, tiene una enorme cantidad de oferta económica. ¿Pero qué pasa? No solamente tiene muy buena cantidad, tiene una diversidad alucinante. O sea, tiene muchos colores, puntitos de colores que representan el tipo de usos económicos que hay en el barrio. Y bueno, en primera instancia dices, bueno, pues claro, si hay actividad económica, pues habrá actividad urbana. Pues no necesariamente.
este barrio tiene problemas puntuales de percepción de inseguridad. Y un poco para averiguar qué sucedía con este tipo de percepción y entender un poco a qué se debía, pues hemos identificado a través de Google Places que hay dos tipos de usos que no están en edificación, pero que sí son detonantes en cuanto a la imagen urbana, que son los teléfonos públicos. ¿Alguien utiliza teléfonos públicos hoy en día? No, ¿verdad? Pues en Google Places están registrados. Y actividades relacionadas con transportes, que son las estaciones de bicicletas en alquiler. Y efectivamente hemos visto que la imagen urbana pues está bastante condicionada por estos elementos y que, y claro, como podemos ver, no hay oportunidades estanciales para los peatones, ni hay a diferencia de, por ejemplo, lo que veíamos en el otro caso de estudio, ¿no? Y si nos vamos al ranking de lugares de interés, bueno, aquí ya alucinamos, porque dentro de los 9 lugares de interés, 5 de ellos suceden dentro de la edificación, es decir, no están en espacio público. Y uno de ellos, seguro que lo conocen, es Starbucks. Entonces, esto nos habla un poco de la vida interior de este barrio, ¿no? Y bueno, pues se pueden realizar otros estudios que voy a pasar, como por ejemplo las actividades en tramos de calle, con Twitter otra vez pues corroborando en dónde hay presencia y en dónde no hay presencia durante la noche, por ejemplo. Entonces son aquellas calles en las que se pueda prestar a inseguridad, e incluso si hacemos un zoom a los resultados de Twitter podemos identificar si se ha tuiteado desde el espacio público o desde el espacio privado. Es decir, cuánta gente hay en el espacio público a las 2 de la mañana, por ejemplo, que pueda invitar a esa sensación de seguridad, de acompañamiento, de sentirse acompañado en el espacio y, por tanto, un fenómeno de autovigilancia, ¿no?, de la calle. Y bueno, paso al último ejemplo, si nos da tiempo, ¿sí?, que es el de una calle de Alicante, que seguramente que muchos conocen, yo me hago para atrás para dejar ver, que es el de la calle de San Francisco, la calle de las Setas. Se trata de un proyecto que ha sido bastante controversial, bastante debatido y ha causado mucha polémica, que ha consistido fundamentalmente en la peatonalización y en la tematización de la calle San Francisco con unas esculturas en forma de setas. Y bueno, en este caso de estudio utilizamos tanto datos provenientes de las redes sociales como datos a pie de calle, datos por metodologías tradicionales. Y bueno, una de las cuestiones que observamos es a través de Google Street View. Hicimos una de estas vistas del historial, digamos, de Street View, y identificamos que en el 2012, antes de la intervención, que fue en el 2013, habían únicamente 27 comercios, 17 locales vacíos en planta baja y 6 edificios en rehabilitación. Mientras que 2 años después de la intervención, en el 2015, ya a pie de calle pudimos contar 42 negocios ya, con únicamente 6 locales vacíos y con 3 edificios en rehabilitación. Y bueno, pues esto obviamente al ser un proyecto con tanta polémica, pues nos ha dicho, bueno, vamos a ver cómo entiende la gente este espacio. Y eso lo conseguimos ver cómo se percibe un poco ahora el espacio a través de Instagram. Nos descargamos 300 fotografías, únicamente utilizamos 200 después de la validación de estas, y identificamos que se podían detectar como 6 patrones muy particulares en la forma de fotografiar el espacio. Y efectivamente la calle ahora mismo no se puede entender sin las setas. Esto se ha corroborado en el estudio de campo. Bueno, se ha hecho un análisis de perfiles de usuario, de las actividades que realizaban, de las trayectorias, etcétera, etcétera. Y bueno, como conclusión se obtiene que la escena urbana ha sido fundamental, la transformación de la escena urbana ha sido fundamental en la atracción de actividad económica, además de que su posición y la ubicación en la ciudad de esta calle es pues crucial, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a una conclusión, que es, obviamente, si hay oferta, atraemos a clientes, atraemos a personas. Si hay una buena cantidad y una buena diversidad de la oferta, atraemos a personas, pero es que además atraemos a una diversidad de personas, y gente atrae gente, es por inercia. Pero si en esta fórmula tenemos cantidad
tenemos diversidad de oferta y además tenemos una buena calidad en la escena urbana, podemos conseguir vitalidad urbana, que esto es la diferencia en cuanto a la experiencia comercial. Y por ende, pues la gente tiene mayores estancias prolongadas en el espacio público y por tanto tienen una mayor demanda de actividad económica. Y bueno, esto es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leticia. Te hemos dejado acabar porque era muy interesante, no pensaba cortarte. Y bueno, a continuación tenemos a Miguel, que nos va a hablar de cómo medir los clientes potenciales para aumentar la rentabilidad en los puntos de venta. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Soy Miguel García de TC Group Solutions. Somos una empresa que estamos presente en más de 20 países y nos dedicamos a la tecnología Big Data. Lo que hacemos simplemente es recopilar datos y analizarlos. Para ello, en el sector retail. Para ello lo que hacemos y lo que tenemos es aproximadamente unos 7.000 dispositivos, sensores, lo que está en la calle, las diferentes arterias de las principales ciudades españolas. Y estos dispositivos, tal y como vamos a ver en este vídeo, lo que hacen es medir el tráfico peatonal que hay en las calles. Entonces, todo retail o toda persona que se precie en montar un negocio, retail, pequeño retail o director de expansión de una empresa, lo primero que se debe preguntar es dónde montar o ubicar su negocio, su punto de venta. Es importantísimo. En un sector como la franquicia deberíamos saber dónde vamos a montar al final esta franquicia. Generalmente hay calles que lógicamente tienen un tráfico peatonal alto, medio o bajo. Para ello, nosotros lo que comercializamos son estos datos. Cualquier persona de ustedes que quiera montar en un punto determinado pues un negocio, tiene que saber no dejarse llevar por sensaciones de que esa calle tiene un tráfico de gente X. Hay que saber exactamente por día, mes, trimestre, semestre y anualmente el tráfico que pasa por delante de la tienda. Hicimos un estudio conjuntamente con la Universidad de Harvard que nos comentaba que el 75% de los retailers que tienen éxito en su negocio está basado de que está situado estratégicamente su punto de venta en un punto de alto o medio tráfico peatonal. Es por ello que nosotros ponemos este tipo de dispositivo, que es nada más que un rayo infrarrojo que lo que hace es contabilizar el número de personas que pasan por el punto de venta. Esto va a una computadora, una pequeña centralita, que lo que hace por tarjeta SIM es enviarnos los datos a nuestra central y lo que le facilitamos a nuestro cliente es un cuadro de mando, que este cuadro de mando es online y puede en tiempo real verificar las personas que están pasando delante de su negocio. Quiere decir, aquel retail que tiene montado una tienda y le preguntaba a la dependiente, a la vendedora, con todo mi respeto, Antonia, ¿hoy no se vende? Es que no pasa gente por la calle. Nosotros en tiempo real sabemos que están pasando ese día 1.500 personas en diferentes horas, digamos en fracciones de media hora, que le estamos ofertando y visualizando a través de la plataforma Dashboard que facilitamos a nuestros clientes. Entonces, de alguna forma, pues lo que hacemos en sí es buscar el mayor rendimiento, la mayor efectividad y nuestra empresa lo que se dedica es a mejorar los ratios de conversión, tanto exterior como interior, en el punto de venta en el sector retail. Prácticamente una persona que utiliza este tipo de herramientas a nivel digital y puede diseñar o montar un negocio, es difícil que lógicamente fracase. Ya lo dice en el estudio que comentamos anteriormente, que el 75%, 80% de retailers o de profesionales que tienen este tipo de información, lógicamente lo que hace es redireccionar lo que es desde su producto hasta el staff óptimo, porque podemos saber a qué horas necesitamos un staff por mayor afluencia del cliente dentro de la tienda. Podemos saber también la segmentación de cliente que nos entra dentro del punto de venta, saber la edad, saber el género, saberle el tiempo y la estancia media que la persona está en nuestro negocio. Hay negocios que lógicamente durante más tiempo esté el cliente dentro de nuestro punto de venta, la venta es mucho mayor, la facturación es mucho mayor. Y hay otros que lo que pretenden es que estén el menos tiempo posible. A razón de ahí, si luego pues de alguna persona se anima pues en sí en ponerse en contacto con nosotros, pues le estaríamos muy agradecidos en darle todo este tipo de información y mi compañero luego os tomará nota porque vamos a ofertar en sí, lógicamente gratuito, a todos los asistentes a un informe del tráfico peatonal en España en diferentes calles de las principales ciudades españolas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la brevedad y concisión. Muy interesante. Yo creo que al final lo interesante va a ser unir todo, ¿no? Todo lo que están contando los compañeros. Si tuviéramos una herramienta que uniera todo eso, pues yo creo que tendríamos ahí la clave. Pero bueno, a continuación, pues vamos a ver temas relacionados con centros comerciales abiertos útiles. También hablaremos de datos.
con Raúl Serapio de Neuromobile. Muy bien, pues buenos días, gracias por invitarme. Voy a aprovechar los minutos que él no ha gastado para gastarlos yo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una cosa muy sencilla. Voy a presentarme un poco para que veáis el contexto. Aunque soy un tecnólogo, soy un totalmente escéptico, es decir, no me creo casi nada de lo que veo. Es decir, podemos ver muchos vídeos de tecnologías, podemos leer muchísimos artículos, pero luego realmente hay que rascar bien para saber si todo esto que se nos está ofreciendo a nivel tecnológico tiene realmente resultado de cara al comercio y a vender, que es el objetivo de ser comerciante, ¿ok? Trabajo en el lado oscuro significa que sobre todo trabajo para centros comerciales, ¿vale? No comercio de proximidad, pero bueno, voy a contar un caso de uso en un centro comercial abierto porque al final viene a ser muy parecido. Soy de Murcia porque muchas veces choca de que cuando hablamos de este tipo de tecnología todo el mundo piensa en Barcelona, Madrid, Israel y Londres, y no, esto se ha creado en el Hacho Valley, ¿vale? Donde estamos ahí, una gran cultura de hub con una gran tecnología. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues vengo a contaros un caso de éxito, entre comillas, y luego explicaré el porqué. Para que os hagáis una idea, nosotros lo que hacemos básicamente es ofrecer una plataforma de gestión de marketing para centros comerciales, abiertos o cerrados, áreas comerciales, ¿vale? Y nos enfocamos sobre todo en el momento de compra, en el momento de poder influir cuando está en el punto de venta el usuario, ¿vale? Gestionamos aproximadamente unos 735.000 usuarios. Eso da muchísima información. Esta información no es solamente de centros comerciales, sino de retailers, franquicia y gran distribución donde estamos metidos, ¿vale? Porque esto es lo de siempre. Nosotros trabajamos sobre una app y siempre nos encontramos con el tema de yo no voy a descargar una app de un centro comercial. Vale, tú no, pero 150.000 personas sí. Y a mí me vale, ¿ok? Entonces vamos a partir de ahí. ¿Qué hicimos? Pues bueno, pues ni más ni menos que pensar en que un centro comercial lo gestiona una empresa inmobiliaria y que su mantra es afluencias, ventas, rentas, ¿vale? Es vender. Entonces lo que dijimos fue una apuesta de una de las personas que está aquí sentada que dijo, ¿y esto por qué no lo ponemos en una ciudad? Si al final no deja de ser un centro comercial. Y dijimos, oye, pues puede ser interesante, pero ¿con quién hablamos? ¿Quién gestiona esto? Pues dijimos, pues lo vamos a gestionar nosotros, ¿vale? Porque somos una startup y somos capaces de montarlo rápido. Lo que hicimos fue pensar en cómo podía convertirse una pequeña ciudad, que fue Villaviciosa de Odón, por eso se llama Todo Villa, en un centro comercial. Y buscamos el mismo modelo de negocio que tienen los centros comerciales actuales, que es poder ganar dinero los comercios que están dentro del área comercial, ¿ok? Entonces, lo primero que hicimos fue hablar con los que tenemos que hablar, que es con todo este perfil. O sea, hablamos con asociaciones, nos sentamos con las asociaciones, le preguntamos qué necesidades tenían, les ofrecimos un canal de comunicación gratuito y directo con sus asociados a través de esta aplicación móvil, hablamos con el comercio, hablamos con hostelería, nos sentamos con la guardería, y ahora vamos a contar por qué nos sentamos con la guardería, nos sentamos con toda la gente que nos podía ofrecer usuarios, ¿vale? Porque al final nosotros lo que necesitamos son usuarios para aprender. Y esto fue lo más complicado, que fue convencer a toda esta gente de que íbamos a poner una herramienta gratuita por el momento, como todo, ¿no? Free model, ¿vale? Para que consiguieran vender más o que consiguieran comunicar en esos distintos aspectos. Zonificamos la ciudad como si fuera un centro comercial. ¿Qué es zonificar? Que hicimos un mapeado wifi de todo esto. ¿Por qué? Porque luego íbamos a saber por dónde se desplazan los usuarios dependiendo de qué, ¿vale? Y ofrecimos una aplicación móvil que, lejos de ser las típicas aplicaciones móviles que no dejan de ser un catálogo que no ofrece nada, que para eso haces una web, ¿vale? Y que el único API que te da es el número de descargas, y que esto no ofrece nada a nadie, y de todos eso hemos pasado todos por la burbuja donde todo el mundo tenía una aplicación
que al final moría en el olvido o se desinstalaba por falta de espacio, nosotros en nuestro sistema lo que metíamos era un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es que va recogiendo los gestos dentro de la aplicación para saber qué es lo que te gusta. Y luego vamos viendo por dónde te mueves, todo esto legal, aviso, porque todos habéis aceptado las condiciones, porque veo que cuando digo vamos viendo por dónde os movéis, ponéis cara como que os habéis leído todas las condiciones de WhatsApp y habéis aceptado todos muy bien, ¿vale? Y luego con todo eso analizamos la información para ver qué se podía hacer, ¿ok? Fue una acogida increíble. Y este KPI lo ponemos porque es el KPI que muchas veces importa. Conseguíamos más usuarios, los usuarios suficientes para conseguir 2 concejales, que había que venderlo, ¿eh? O sea, que esto al final tenemos que ganar todo el mundo dinero. Empezamos a hablar con comercios y colegios y empezaron a hablar entre ellos sobre actividades cruzadas. ¿Por qué los colegios no hacían un concurso donde luego se exponían dentro de los escaparates los dibujos de los críos? Las descargas de los padres fueron brutales, porque querían ir a ver esos escaparates y además podían votar dentro de la aplicación. Lo cual estábamos buscando mecánicas en las que interactuaran todos. No era simplemente dejar una aplicación móvil para que la gente se la descargara. Lo que nosotros necesitábamos es siempre buscar, como me han dicho hoy, triquiñuelas para conseguir ese dato. Nos metimos a montar una ruta de la tapa. Pero como no nos dejaban la ruta de la tapa por temas de copyright o algo de eso, ¿vale? Pues parece que estaba copyright, pues le hicimos la ruta del puchero, ¿vale? Se canjearon 1.500 pucheros. Equivale a unas 12.000 euros de facturación directa en los hosteleros que entraron, ¿vale? Esto fue un fin de semana. O sea, si la mecánica está bien montada, la tecnología simplemente es el canal, ¿vale? No hay tecnología que venda por sí sola. Se agregaron unos 75 o 80 comercios y luego creamos un canal nuevo que era el canal de artesanía, porque vimos que había una demanda por los artesanos del pueblo que tenían su mercadillo para crear esto. Esto nos hizo todavía aumentar más el número de usuarios fieles que utilizaban esta aplicación. Seguíamos con mecánicas. Los que empezamos con esto éramos todos padres y veíamos que había una serie de cosas que necesitábamos dentro de nuestro sentido vital, que era liberar, entre otras cosas, a nuestras mujeres los viernes para hacer cosas que pudieran salir solas. Hablamos con guarderías y creamos la noche de las mamás. A través de la aplicación se podía gestionar una guardería para que las mamás los viernes por la noche los pudieran dejar solo en una guardería al lado de la zona de restauración. No podéis ni imaginar los datos que se consiguieron, porque dicho esto, conseguíamos el dato de la mamá y conseguíamos el dato del niño. ¡Qué locura, eh! Porque siempre estábamos buscando la utilidad y la calidad del dato. Nos encontramos con que nadie se enteraba de ciertas actividades en ciertos edificios municipales. Yo soy padre y tengo que estar mirando muchas veces en los mismos tablones del conservatorio cuando voy a recoger a mi hija para enterarme de lo que pasa. Conseguimos hacer que se llenara un teatro entero a través de la aplicación, sin solo ningún otro sitio donde comunicar. ¿Ok? O sea, mecánica y tecnología totalmente aplicada. Y luego empezamos a analizar datos. Estos datos, no voy a entrar aquí en todas las conclusiones que se sacaron, se ofrecieron al ayuntamiento para ver cómo se comportaba la gente fines de semana, no fines de semana, fiestas, etcétera. Pero son datos súper sencillos, porque aquí esto va de hacerlo simple. Hay un concepto que a mí me gusta hablar mucho, que es la simplejidad. Es que puedes hacerlo simple complejo, lo complejo simple. Entonces nosotros lo que buscábamos eran 4 datos que además los manejaba un piloto. No se puede dejar los datos a todo el mundo. Entonces, si todo esto funcionaba, ¿qué pasó? Porque ahora si vais a buscarlo no está. ¿Vale? Primero, que esto no se puede ofrecer al comerciante o cariñosamente al tendero. El tendero tiene todas estas cosas que hacer. ¿Correcto?
estas aplicaciones de las que hablamos, de ofertas personalizadas, etcétera, etcétera, no funcionan por lo mismo. Es que yo le voy a dar un canal para que este meta el contenido. No van a meter el contenido, señores. Esto tiene que haber un jefe. Y la pregunta era, ¿dónde estaba el jefe? Ayuntamientos, cámaras de comercio, ¿a quién le dábamos esto? Pues al final, como no encontrábamos bien a quién estaba definido esto, pues tuvimos que quitarlo. Estoy hablando de hace 3 años aproximadamente, ¿no? Sí, 3 años. Ahora, por fin, ya nos estamos dando cuenta de que esto de la tecnología no solo va de tener una herramienta. Yo siempre digo, hay una ecuación que nosotros tenemos en el trabajo que es NT más MO es igual a MO MC, que significa nueva tecnología más misma organización más cara. No sirve de nada tener dinero, tener tecnología, porque primero son los hábitos y después las herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y ya damos paso a otro ámbito de actuación, en este caso del Centro Comercial Abierto de Teruel, por Rodolfo Baniagua, que nos va a hablar del Big Data aplicado a ese Centro Comercial Abierto. Hola, buenos días. Yo vengo desde Teruel, estoy aquí porque desde la organización me invitaron, bueno, en primer lugar agradecimiento a Pateco, a Cobaco, a la Unión Gremial, a Cecobal, a todos los que organizáis toda esta fiesta, que la verdad es que está muy bien que haya foros en la Comunidad Valenciana y que desde las ciudades y provincias próximas podamos venir aquí a seguir aprendiendo. A ver, me invitaron porque querían saber si desde el pequeño comercio hacíamos algo con el Big Data y la verdad es que hacemos cosas, y ahora os lo vamos a mostrar. Cuando esté la presentación os empiezo a contar cosas que hacemos. Yo trabajo en un centro comercial abierto, es una zona comercial del Centro Histórico de Teruel, en la cual estamos 165 profesionales más o menos, comerciantes, hosteleros, servicios profesionales, en los cuales aprovechamos las sinergias que tenemos conjuntamente. ¿Lo está poniendo? ¿Sí? Vale. Nosotros tenemos 30 años de historia, hemos sufrido pues muchísimas situaciones parecidas a las cuales estamos hablando ahora, de si el comercio de proximidad tiene futuro o no. Hemos pasado, como habéis visto estos días, de la venta por peso al paquete, hemos tenido nuestras guerras con los centros comerciales y ahora viene Internet y sobreviviremos. Seguro que sobreviviremos porque haremos cosas para adaptarnos que la estamos haciendo ya. Bueno, en nuestro caso lo primero es preguntar por qué es tan importante el Big Data. Todos sabéis estas tres empresas que tienen en común. Algo tan obvio como que han roto un paradigma que hasta ahora las mayores empresas tenían unos grandes activos y por eso eran líderes en sus sectores. Estos en concreto son líderes y no son los que más activos tienen. Bueno, sabemos ahora que está habiendo un cambio con Amazon, invirtiendo, ya no sabéis, están integrando horizontal, vertical hacia adelante, hacia atrás, porque van a ser, realmente ellos sí que van a ser los amos, pero nos van a dejar huecos para los demás. Y de estas que tienen en común, tienen una cosa en común, que lo que hacen es mover datos, porque el dato ¿qué es? Los datos hoy en día son lo más transportado, lo más transportable y lo más barato de transportar. Y eso es lo que hacen esas tres empresas. No tienen grandes activos, pero sin embargo estamos todos utilizándolas. Eso nos hizo pensar nosotros, Centro Comercial Abierto, de si podíamos ser una empresa logística del dato. Y analizamos todos los procesos de cadena de valor. No voy a entrar ahora en todos los demás, sino el que más interesa, que es un poco la parte de logística inversa, en el cual retroalimentamos los datos y sacamos información de valor para la toma de decisiones en tiempo real. Esto siempre con algo para nosotros muy importante. O sea, nosotros estamos en una zona comercial urbana donde individualmente cada persona, cada comercio no tiene fuerza, porque estamos compitiendo con grandes y nuestra estrategia es unirnos para combatir con economía de escala y poder ser atractivos para los consumidores. Entonces, creamos un sistema de fidelización, pierdo un segundo para que entendáis bien todo lo demás, tiene 3 proyectos en uno, el tercero es el obvio, tarjeta regalo, la compras en un establecimiento, que vale para utilizarlas en todos, pero los otros 2 son los especiales, uno es tarjeta multidescuento y tarjeta descuento único establecimiento. La multidescuento, ¿cuál es? Es aquella que un establecimiento le hace un descuento a un cliente y ese cliente se puede gastar el descuento donde se lo ha hecho o en cualquiera de los que estamos en el sistema red. Esto requiere un proceso madurativo importante de lo que es la asociación. O sea, esto es un poco heavy, ¿eh? O sea, si sois empresarios, preguntad si vais a hacer un descuento a un cliente para que vaya a su competencia. Si os dejo 10 segundos, vais a decir que no. Pues los comerciantes, a pesar de ser conservadores, inmovilistas, que lo es cierto, pues ellos son capaces de tener esta visión y entender que por sí solos no van a ser capaces de ser competitivos y por eso se unen haciendo esto, ¿vale? Esto, evidentemente, requiere una planificación, una definición de producto, hacer un descuento bajo inicialmente
y ese descuento bajo inicialmente para otros sectores que tienen más margen, nosotros ponemos un 2% de descuento, ¿vale? Solo es un 2%, pero claro, en sectores como la alimentación, la electrónica, las perfumerías, etcétera, pues el margen es alto, ¿eh? Entonces, pero para uno como el sector textil, pues hacer un 2% de descuento pues es una porquería, me decía alguno a la hora de crearlo, ¿no? Entonces luego permitimos que cada establecimiento puede incrementar el descuento. Y si uno, por ejemplo, hace un 10%, nosotros lo interpretamos como un 2 más un 8. El 2% cada día con remesas cogemos ese dinero, lo guardamos y luego cuando el cliente decide canjear en el establecimiento se lo pagamos. Cogemos y pagamos, cogemos y pagamos. Y luego el otro 8%, si lo hace el establecimiento, el cliente está obligado a gastarlo en el establecimiento que se lo ha hecho, ¿vale? Es un poco importante para que entendáis luego lo demás. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos, que es lo que estamos compartiendo nosotros compartimos clientes, compartimos los descuentos y lo más importante, compartimos datos de los clientes. Esto lo que hace es asesorar a nuestros establecimientos en lo que llamamos la pirámide de valor del negocio. Segmentamos los clientes en 3 tipos. Es un algoritmo muy sencillo. Puede ser mucho más complejo, pero decidimos empezar aquí. Al final, en los negocios se cumple Pareto, en la mayoría. Sabéis que el 20% de los clientes genera el 80% del beneficio. Y lo que tratamos de hacer es ayudar a cada establecimiento que identifique a estas personas, quién es quién y cómo actuar en cada caso. Entonces, un ejemplo sencillo, lo que decíamos, este es el 2%, que es un marketing indiferenciado para esa gente que entra. Esto es los clientes más regulares, los que vienen con cierta frecuencia, y luego los VIP, ¿no? Esto es un ejemplo cualquiera. Evidentemente también trabajamos para que la gente entre en esta pirámide, pero bueno, ahora no es motivo para hablar de esto, ¿no? Es una vez que han entrado, ¿cómo tratamos esos datos? Este es un ejemplo, de un comercio en el cual, analizándolo, pues se cumple, bueno, puede ser un 20-80, pero en este caso un 25%, ¿no? Ese 25%, cuando este establecimiento vino a hablar conmigo, me acuerdo que fue gracioso, ¿no? Porque decía, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que la mitad de mis clientes solo me dejan el 5% de mi beneficio? Digo, sí, es así. Pues fuera esos. Yo me quedo con los de arriba, que son los que me dan el dinero, pero no porque estás obligado. En la pirámide de valor, esa gente, los de arriba, un día se mueren, se enfadan, no les sonríes, su percepción, su experiencia de compra es peor y se van, ¿no? Entonces, estás obligado a hacer ese recorrido dentro de la pirámide y a meter gente dentro de la pirámide, como digo. Pero es un poco una forma de analizar e interpretar quién es quién dentro de cada establecimiento. En ese otro ejemplo, fijaros, solo el 13,5% le generaban el 80%. Este es un establecimiento que tenía mucho riesgo y se lo dije. Le digo, esta es una situación un poco delicada, dependes de muy poca gente. Y sí, sí. Y cuando analizamos más sus datos, ¿quiénes eran los tipo A, los de arriba, los VIP? Era gente muy envejecida. Cuando yo le preguntaba si lo sabía esto, dice, no, sé que son mayores. Digo, ¿pero cuánto de mayores? Dice, no, pues serán 48, 49 años. Digo, no, los tienes de 58 años, la media de edad. O metes gente en tu pirámide y rebajas la edad o lo tienes muy complicado. Él vendió el negocio en un buen momento, además. Esto nos permite hacer estrategia en tiempo real. Cuando un cliente está en nuestro establecimiento y va a pagar con la tarjeta de fidelización, tenemos 2 indicadores que le llamamos en el establecimiento y en el turolímetro, ¿vale? ¿Qué es eso de turolímetro? Eso es lo que nos compran en Teruel. En Teruel tenemos una fuga de gasto muy alta y medimos lo que la gente compra en Teruel. Estos colores nos indican, si nos fijamos en la línea de establecimiento, cómo es ese cliente en el histórico. Entonces llevamos con esto desde el año 2010 y en los últimos 12 meses. Entonces te permite tomar decisiones. Es decir, si tú tienes un cliente que antes lo tenías en verde y te empieza a cambiar de color, algo estás haciendo mal, ¿vale? Pero lo que es más importante, de verdad, es cómo gestionamos toda esta información por la fuerza que tenemos como grupo, no de forma individual. Entonces es lo que llamamos el turolímetro. Quiero decir, si tú tienes un cliente en tu tienda que es en el histórico de los últimos 12 meses verde, VIP, de los de arriba, de los que compran en Teruel, de los que apoyan el comercio de proximidad, y te empieza a cambiar de color, o sea, y en tu establecimiento lo tienes diferente, tienes ante ti a una persona con un potencial muy grande de consumo. Entonces, pues, hazle un descuento de establecimiento, engánchalo, regálale, hazle cosas, porque lo tienes ahí, ¿vale? Bueno, esto me he liado a contar lo que hacían esas 2 establecimientos. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Es decir, es una herramienta para conseguir fidelizar a los clientes. Y lo vemos en números también, real. Posteriormente a eso, antes cuando empezamos a analizar esto, solo hacíamos el análisis individual de cómo te iban a determinadas campañas las ventas, ¿no? Estos son 2 eventos que tenemos en Teruel. Este es la Noche en Blanco y este es el Día de la Madre, que están muy próximos, ¿no? Esto sucedía en general, pero cuando uno se metía a analizar cómo eran los clientes, pues es que los tipo A, tipos B y tipo C funcionan de forma diferente. Los tipo A reaccionan igual, en las 2 campañas reaccionan bien, los tipos B hacen algo, pero es que los tipo C, al día de la Noche en Blanco, no
no tuvo efecto la campaña sobre ellos. Y los tipos C son los de abajo, donde más hay y donde normalmente más dinero tienes que emplear en comunicar, ¿vale? Entonces, es muy importante hacer este análisis de esos datos para tomar decisiones, en este caso a la hora de comunicar, para saber y qué le tienes que decir a cada uno. Otros beneficios que tenemos es que hemos creado un sistema de comunicación one-to-one. O sea, nosotros tenemos a todos los clientes con todos esos datos y podemos crear distintos perfiles para decirle a cada uno lo que nos puede interesar decir en cada momento, ¿no? Otra cosa importante es que nos ayuda a determinar cuáles son los horarios óptimos de trabajo, porque vemos que tenemos puntas de negocio fuera de los horarios habituales y cada vez hay más establecimientos que no cierran a las 2 ni que cierran a las 8, se estiran un poquito más. Otra de las cosas es que en el momento de pago, que es el momento más complejo, uno disfruta mucho en la tienda, pero cuando va a caja ya empieza la parte racional, ya no es la emocional, ¿no? Hay que sacar y pagar, joder, me he pasado, he cogido 2 cosas, tal. Pues nosotros hacemos que siempre pasen cosas. Cuando pasas la tarjeta, estamos dando continuamente premios, regalos, entradas de teatro, de nieve, Motorland, en fin, muchísimos regalos. Esa es una de las claves. Programar esto nos cuesta un minuto de reloj cuesta hacer viable esto. Y luego nos hemos convertido en un banco, porque la gente cuando te hace una acumulación, tú guardas ese dinero y hasta que él lo canjea pasa un tiempo. Entonces nosotros teníamos problemas de financiación y ahora pues la verdad es que tenemos un dinero parado ahí que nos viene genial para no acudir a financiación externa. Y sobre todo, esto insisto porque para nosotros es la clave, es siempre poniendo en valor el trabajo colaborativo. Uno solo, nuestros comerciantes cada día entienden más que es muy difícil competir. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante, compañeros. Y bueno, ahora me toca a mí, me cambio la gorra de moderador a ponente. Y os voy a hablar también de datos, podemos hablar de Big Data, pero esta vez voy a hablar a través del juego, voy a hablar de Game Data, de cómo podemos obtener esos datos, pero todo desde el punto de vista del juego. Y para eso lo voy a hacer a través de la experiencia en la empresa en la que llevo la comunicación, que es Play & Go Experience. Y voy a intentar ajustarme a tiempo, por si no me mira mal Leticia. Me has dicho, bueno, presentarme, como siempre lo he dicho antes, soy Gerson Beltrán y básicamente soy geógrafo, que creo que es lo que me define. Bueno, y lo primero decir que nos gusta jugar, ¿no? Al final, el jugar es algo implícitamente humano y desde pequeños jugamos, ¿no? Hay una serie de nuevas tendencias en toda esta digitalización, transformación del comercio, etcétera, que son algunas o muchas de las que han aparecido aquí, sobre Big Data, pero también sobre dispositivos conectados, omnicanalidad, logística, privacidad y también una de ellas la gamificación, y por eso vamos a hablar un poco de eso. La gamificación al final es usar técnicas de juego en entornos serios. Pero hay una definición que me gusta mucho más de la Universidad de Alicante que dice que gamificar es diseñar formas óptimas para transmitir conocimiento. Al final hablamos de conocimiento y creo que luego saldrá que todo el Big Data al final, si no llevamos el conocimiento, no nos lleva a ningún sitio. Pero también hay una frase que me gusta mucho de Andy Stallman que dice que no podemos usar los viejos mapas para navegar en un nuevo mundo. Y eso es lo que está pasando, que utilizamos muchas veces herramientas que hemos utilizado todavía tradicionales en un mundo nuevo, con lo cual desentonan completamente y no se puede desarrollar, no se puede conectar completamente con un cliente que ha cambiado absolutamente, ¿no? Si la demanda ha cambiado, la oferta tendría que cambiar. ¿Y de dónde venimos nosotros? Bueno, pues Play & Go es una empresa que llevamos un añito de vida, escaso un poco más, pero que viene de una empresa más grande, se llama Camon, que fue un éxito, que se vendió a una empresa de videojuegos, una empresa en Mundijuego con millones de jugadores por todo el mundo y que fue vendida a un fondo de inversión. Y la gente que lo compró lo que hizo fue montar un startup studio, es decir, un estudio donde lo que hacen es fomentar que haya ideas y sobre esas ideas intentar llevarlas luego a un terreno de negocio. Si eso funciona, se crea una empresa, una sociedad limitada y a partir de ahí funciona. Y nosotros fuimos la primera idea. ¿Y dónde surgió esa idea? Surgió de Pokémon GO, el famoso juego que todo el mundo usa, etcétera, que tuvo tanto éxito y que los fundadores se preguntaron, ¿podemos llevar el Pokémon GO a entornos serios? ¿Lo podemos llevar al turismo, a las ferias, a los eventos, a marcas de gran consumo? Y así nació un primer producto mínimo viable que se llamaba Fallas Play & Go. Y es esto, pues nuestra fallera, que fue el primer producto que se desarrolló en Fallas del 2017, 15 y 19 de marzo, y a partir de ahí se montó una empresa y se consiguió pues toda una evolución de proyecto con más de 10 aplicaciones, digamos, desarrolladas, con un montón de premios, de reconocimientos, pasando por aceleradores como Lanzadera, proyectos como Scale Up del CEI, etcétera. Es decir, hemos tenido un crecimiento muy, muy grande, aunque entendemos que es sostenido. Pero al final todo eso basado siempre en la parte del equipo. Somos ya 12 personas trabajando en todo esto
Pero aparte de hablar de nosotros lo que hacemos, esto solo como contexto, sí quiero explicar lo que hacemos y aportar un valor, ¿no? Si simplemente os vendo, no significa nada. Y ese valor viene por explicaros cómo nosotros usamos lo que llamamos innovación. Usamos 3 elementos que por sí mismos son innovadores, que son la geolocalización, la gamificación y la realidad aumentada. Pero que si unimos ambos elementos sí que nos da esos 3 un elemento más innovador, algo distinto o algo diferente. Y además siempre basándonos en unos valores vinculados con la movilidad sostenible, con la sostenibilidad, porque si no vas a los sitios no puedes jugar a nuestros juegos o no puedes utilizar nuestra aplicación, tienes que moverte, no puedes hacerlo desde casa, porque tenemos elementos innovador, de movilidad y la interacción social, lógicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues al final el visitante lo que hace es, bueno, utilizar una herramienta que tiene, ahora veremos unos ámbitos de información y de entretenimiento, y con eso obtiene información o juega. Pero realmente nuestro enfoque viene a la empresa, porque la empresa se promociona a través de eso, o la organización, y sobre todo obtiene datos. Y ahí conectamos con el Game Data y con el Big Data. Obtiene datos, información de usuarios, leads, también todo naturalmente con la Ley de Protección de Datos, que luego hablaremos, etc. ¿Cómo tenemos los datos? Pues lógicamente todo lleva un proceso estratégico que viene de crear una buena estrategia, un storytelling, una historia y unos contenidos de valor, desarrollar una aplicación móvil en este caso, para cada cliente como marca blanca, no hay una sola aplicación, sino que cada cliente tiene la suya. Marketing y comunicación, como bien decía Raúl, si no se la descargan, esto no sirve para nada. Y de todo eso al final tenemos datos e informes, que entendemos que aportan un valor añadido. Al final tenemos 3 funcionalidades, esa funcionalidad vinculada con el espacio, la localización, todo sucede en algún lugar, geolocalizar puntos donde hay puntos de interés, donde se incorpora información de todo tipo, texto, audiovisual, en vídeo, etcétera. Una información temporal, una agenda integrada donde te geolocaliza dónde están sucediendo las cosas en el ámbito más cercano, y el aspecto más de juego, donde a cada punto de interés le asociamos unas misiones. Tienes que cumplir unas cosas para obtener esos regalos. Regalos que a veces son premios emocionales y a veces son premios materiales, incluso sorteos. Y con todo eso se monta de alguna forma este juego. Al final lo que conseguimos es la conexión entre el offline y el online, ¿no? Que es una cosa más complejas o más interesantes hoy en día, sobre todo en el retail, que es conectar a las personas desde la tienda física hasta Internet e interrelacionar ambos mundos que realmente están unidos, ¿no? Como comentaba Leticia al principio, al final coincide el número de habitantes con uso de esos medios sociales. Y sobre todo basarnos en, aunque vamos dirigidos al B2B, en mejorar la experiencia del usuario. Y el usuario al final es un usuario móvil, es un usuario que decimos solomo, es social, comparte información en redes sociales, es móvil, lo hace en movilidad, y es local, lo hace desde un sitio. Lo local, lo importante de lo local es lo que nos diferencia de lo global. Al final, el hecho local, la particularidad, la idiosincrasia es lo que hace distinto una experiencia en un momento, en un sitio concreto. Y a partir de ahí lo que hacemos es que esas misiones consisten en interactuar con ese punto de interés, que puede ser un stand en la feria, puede ser un recurso turístico, puede ser una tienda, y lo que hacemos es generar una serie de dinámicas de juego. La primera, el check-in. Si no haces el check-in, no sirve. Tienes que, lo primero, decir que estás allí en un radio de acción que definimos nosotros, entre 50 y 100 metros. Hacerte un selfie, buscar algo con realidad aumentada, hacer un jueguecito de realidad aumentada. Son distintos minijuegos que se plantean dentro de la aplicación, pero que pueden evolucionar. Recoger unas chapas virtuales, que son los stickers, también un poco basados en Foursquare, reconocimiento de imagen, te acercas, te convierte la imagen en algo, o incluso hacer una serie de cuestiones de preguntas, tipo de trivial, etc. Con lo cual lo que estamos haciendo es que estamos también cualificando esa información. Un poco lo que nos diferencia del Big Data es que nuestros datos no son externos, sino que nosotros hacemos las preguntas. ¿Qué preguntas queremos obtener de los usuarios? ¿Qué nos interesa? Y el usuario, de una forma entretenida, nos da información sobre esas preguntas. Las experiencias que estamos desarrollando las basamos en esos 2 ámbitos, espacio, temporal, ¿no? En interiores en el espacio y en el tiempo. Pues en el interior y concretamente, justamente hace un año que estamos haciendo fiesta y boda, que ahora se está desarrollando en el stand de al lado, y ahora justamente dentro de un mes haremos feria de automóvil, aquí en interiores en Feria Valencia. A nivel de eventos, pues desde Aste Nagusia, la Fiesta Grande de Bilbao, la Tomatina, las Fallas, es decir, grandes eventos que suceden en un momento concreto, en un espacio concreto, o ya a nivel general, a nivel turístico, otros. Ahora estamos trabajando también con grandes marcas de gran consumo, ¿no? Haciendo unos juegos específicos para conseguir esa interacción y conseguir lo que quieren, al final, que es más ventas. Ejemplos he puesto, por ejemplo, el de Feria Automóvil o el que vendrá. En este caso lanzamos ruedas de automóvil.
O los últimos que hemos desarrollado, pues Gandía Tour and Play, vinculado con la movilidad sostenible. Buscamos que la gente de Gandía se mueva de la playa al centro histórico, a conocer todo el entorno de Borgia, o ahora mismo la ruta de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que se celebra el fin de semana que viene, ¿no? Son algunos de los proyectos que hemos desarrollado. Pero al final os he dicho que íbamos a hablar de datos, ¿no? Datos son resultados, y de Game Data. Bueno, al final, como he comentado, esos datos de comportamiento, lógicamente, también buscamos, bueno, adaptados a la GDPR, adaptarnos a la normativa y sin que sea intrusivo. No es un dato para hacerte spam, que molestarte. Es un dato si tú quieres darlo y si no, no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que a partir de ahí lo importante es visualizar esos datos. Los visualizamos en forma de infografías, donde vemos pues, que casi 19.000 personas jugaron Fallas, la aplicación oficial que hicimos el año pasado. La anterior fue la primera, esta fue ya oficial con Turismo Valencia y las federaciones de fallas. 12 minutos de minutos de juego al día, las personas, que entendemos que es bastante interesante. Toda una serie de objetivos cumplidos, valoraciones, reseñas de lo que opina la gente, y toda esa información es la que nos ayuda a tomar decisiones. Y encima, si nos la llevamos a un mapa, podemos obtener más información. E incluso podemos captar leads, ¿no? Leads son mails que podemos captar, donde te sorteamos, por ejemplo, en Feria de Automóvil se sorteó un Renault Twizy, un Renault eléctrico el año pasado, con lo cual es un regalo muy interesante. Para participar en el regalo, déjame tu mail. Y con el mail luego te podemos hacer ofertas, pero siempre sin spamear. Ya sabemos que nos has dejado el mail porque quieres, o porque quieres participar en el concurso, y te hacemos ofertas segmentadas, porque además, como has estado jugando, sabemos un poco en qué sitios han movido, tus características, si eres hombre, mujer, etc. Y a partir de ahí lo que conseguimos es no solo segmentar desde el lado de la oferta una propuesta de valor, en este caso una propuesta de negocio, sino que desde la parte de la demanda, que el usuario no se encuentre que le están spameando, le están metiendo algo que no le interesa, porque él mismo, al ser muy segmentado, sí que recibe la información necesaria. Y como decía eso, antes llevarlo todo a un mapa, ¿no? A esos mapas de calor, de comportamiento, donde podemos ver cómo se mueve la gente, o donde incluso podemos ver que se modifica el comportamiento de las personas. Porque si yo pongo una oferta aquí, que doy más puntos que los que doy aquí, la gente que juega se va a ir allí a conseguir esos puntos. Y voy a conseguir ese comportamiento. Y eso en Fallas nos pasó, por ejemplo, con algunas empresas que nos patrocinaron y conseguimos llevarle más gente para que luego vendiera como canal de promoción. Y además eso lo podemos hacer en tiempo real. Podemos hacerlo directamente, tenemos que conectar la base de datos en la nube y directamente lo capturamos en un mapa y podemos ver a tiempo real la gente que se está moviendo y lo que está haciendo, con lo cual esas decisiones se pueden tomar a tiempo real. E incluso con una visualización que sea de alguna forma atractiva, ¿no? Utilizando pues, con Esri, con Carto, con otra serie de herramientas cartográficas, donde tenemos el tiempo y el espacio, esas dos variables que combinadas nos ofrecen información a tiempo real de lo que está sucediendo o de cómo se ha comportado la gente en un determinado juego. Al final, un poco como conclusión de todo, creemos que nosotros, con el tema del juego, es una herramienta de obtención de datos inteligentes en la ciudad. Y a partir de ahí poder trabajarlo, como digo, para tomar decisiones en lo público o en lo privado. Y lo importante, como siempre digo, es que nunca os olvidéis de dejar de jugar. Así que muchas gracias. Cambio gorra. Perdonad la parte esta intrusiva. Yo. Bueno, pues una vez visto todas las experiencias que os hemos contado, tocaría un poco hacer esa mesa redonda tradicional. Me va a permitir la organización, creo que no se lo he dicho, pero da igual, intento ser algo disruptivo o por lo menos cambiar las cosas, creo que es lo que hace que esto avance, y es que siempre nos ponemos a hablar todos, voy a pedir permiso a mis compañeros, y luego cuando queda un minuto decimos, solo nos queda un minuto, ¿queréis preguntar algo? Yo creo que lo haría al revés, vamos a preguntar primero, que vosotros habléis, al final siempre hablamos de ponernos en lugar del usuario, del público, empatizar, pues que vosotros preguntéis, y a partir de ahí podemos ir generando el debate en la mesa, y que no sea solo un elemento unidireccional. Entonces, si os parece bien, la mesa, yo invitaría a la gente a que empiece ya a preguntar y a partir de ahí, si no preguntaré yo y si no tengo aquí un montón de cuestiones que plantear a la mesa y vamos estableciendo ese debate que creo que es lo que puede enriquecer la parte de esta mesa redonda. Entonces, si alguno tiene alguna cuestión que plantear. Hola, buenos días a todos. Bueno, sobre todo para la persona de Teruel, pero creo que también podría ser aplicable al resto. Estoy viendo que tratáis muchos datos, pero los datos, digamos, son siempre o generados o creados por vosotros. Y datos que de fuera, ¿por qué, si no los usáis, es por algún motivo, porque no son útiles o porque no os podéis acceder? No sé, que me comentéis algo.
Porque los propios los podemos generar y los externos nos resulta un poco más complejo. Nosotros, como asociación de comerciantes, no llevamos la velocidad que puede llevar otras organizaciones con unos presupuestos mucho más altos. Tenemos algún tipo de limitación en ese sentido. Sí que está previsto, nosotros hemos empezado a aplicar todos estos sistemas de análisis de todos esos datos. Llevamos desde el 2010 con la tarjeta de fidelización, pero nos hemos dado cuenta de los beneficios a medida que hemos ido andando y hemos visto posibilidades de desarrollo de servicios paralelos. Algunos más ahora estamos trabajando. Empezamos a aplicar pequeños algoritmos, cada vez más toda la información que nos da ese Machine Learning, y desde luego queremos implementar también toda esa información externa que tenemos ahí y que seamos accesibles, pero las asociaciones de comerciantes existen muchas limitaciones y yo como gerente me encargo de esto que me apasiona, pero también me encargo de resolver una incidencia con la farola, con la acera, me encargo de crear una campaña con la noche en blanco físicamente, me encargo de cobrar unas cuotas, te encargas de tantas cosas que al final no puedes. Ojalá tuviéramos varios departamentos dentro de nuestra organización y solo me pudiera dedicar a esto, yo sería feliz. Gracias. A ver, yo voy a hacer un apunte sobre esto. Al final, siguiendo un poco lo que dice Rodolfo, o sea, la gente se puede asustar de tanto dato. Y es lo que nos ha pasado en muchísimas ocasiones. Hemos llegado con una super plataforma, un super Ferrari, que te da 30.000 datos, y al final llegas y te dice, ¿y esto en Excel me lo puedes sacar? Vale, y entonces al final tienes que coger de todo eso, de toda la cantidad de canales que puedes enchufar, 4 KPIs básicos para su informe mensual para que tome decisiones. Y cuando ya tiene eso asimilado, le metes una cosita más, porque si no, lo aturullas. ¿Había por ahí más cuestiones? ¿No? ¿No había por ahí alguien? Claro. Hola de nuevo. Una pregunta relacionada con el comercio urbano y las organizaciones de gestión del comercio urbano. Para cualquiera de los 5 o para los 5. ¿Qué tipo de recepción o de destinatario os escuchan y ponen algo en marcha? Muy bien. ¿Os parece? Empezamos. Bueno, nosotros estamos escuchando y atendiendo peticiones tanto de ayuntamientos como de asociaciones de comerciantes de todo tipo. Es decir, incluso ayer, presente aquí el compañero de Chipiona, pues nos comentaba pues que es el presidente de la Asociación de Comercios y que tenía una serie de inquietudes, ¿no? De cómo saber qué tráfico tenían diferentes calles, lógicamente, de su población y cómo podíamos fomentar de alguna forma o instruir digitalmente a ese retailer que hay en esta población y, lógicamente, pues bueno, hacer que pueda perfeccionar lo que es el mensaje que envía su escaparate y el tráfico que entra dentro de su tienda, pues lógicamente pues hacer que pueda comprar más, así de tener una rotación de frecuencia de entrada y trabajar como están trabajando pues estos señores que me comentaban de Teruel, del trabajo de tarjetas de fidelización y premios, etcétera, de este tipo. Bueno, yo es en cuanto a, por centrar un poco más la pregunta, es en cuanto al comercio urbano. ¿Quién nos escucha en cuanto al comercio urbano se refiere? Sí, vale. Es decir, ¿qué perfil, dónde encontráis más recepción o más iniciativa en utilizar todas las herramientas y tecnologías que comentamos? Vale. Bueno, en cuanto al perfil que, por lo menos nosotros hemos realizado trabajos a ayuntamientos de asesoría o de, por ejemplo, informes sobre todo cuestiones que están muy relacionadas con el entorno urbano en el que se insertan estos pequeños comercios y sobre aquellos aspectos que podrían ser clave, ¿no?, dentro de esta imagen urbana para potenciar estos espacios comerciales. Y bueno, una de las cuestiones como más interesantes que nos hemos dado cuenta es que hay muchos espacios de oportunidad porque ya actualmente, por alguna razón, porque hay una parada de autobuses, porque hay un estanco de lotería que es más frecuentado o porque simplemente un comercio o un restaurante se ha posicionado, ¿no?, porque está de moda o lo que sea, pues ha permitido activar, ¿no?, a
una serie de comercios aledaños. Esto por una parte. ¿A quién puede interesar? Pues en realidad a todo aquel que desee conocer de forma íntegra, ¿no? Puede ser ayuntamientos, puede ser, bueno, nosotros recientemente hemos trabajado con la Cámara de Comercio, con Pateco, ¿no? para poder realizar estudios y contrastar sobre todo los datos provenientes, en este caso de las redes sociales, con los datos de, la recogida de datos exhaustiva que ellos realizaron a pie de calle y, bueno, de estos informar mucho mejor estas decisiones en cuanto a proyectos urbanos se refiere. No sé si respondo. Bueno, al final, esta era la pregunta que había soltado ahí. ¿Dónde está el jefe que puede gestionar todo esto? Y me lo acaba de confirmar Rodolfo diciendo que no tiene tiempo para todo lo que él quisiera hacer, ¿no? Entonces, ahora ya nos estamos encontrando con que hay ciertas asociaciones o confederaciones de comercio que son con las que estamos hablando para posicionarse como el jefe de una gestión de este tipo, y entonces están dejando de fijarse, espero que en congresos y subvenciones y todo esto, y fijarse más en lo que realmente necesita el supertendero de turno, ¿vale? Porque es el que realmente va a comprar. Entonces ahora mismo nuestros interlocutores son sobre todo los aspirantes a jefes de esto, que suelen ser pues asociaciones y en algunos casos ayuntamientos. Yo en mi caso no estoy aquí vendiendo nada, no soy una empresa, yo solo cuento lo que hacemos en Teruel. A mí lo que me interesa es que cada vez más asociados nuestros entren en este sistema. No busco tampoco, hombre, si nosotros en las asociaciones de comerciantes, la verdad es que desde las administraciones existen políticas en las cuales nos ayudan. Este proyecto es autofinanciado, es decir, no tenemos una ayuda externa. Es decir, está definido y equilibrado para que de tal manera el sistema, cuanto más rote, más ganas. Y esa autogestión que nosotros llamamos, que cogemos de las ventas, lo reinvertimos en el sistema y cada vez funciona más. Es un sistema que nosotros tenemos ahora mismo 20.000 clientes, nosotros somos 35.000 habitantes, bueno, de los 20.000 hay mucha gente de pueblos y 500 valencianos que responden cuando mandamos un mail los días festivos de la Comunidad Valenciana y suben a nuestras sierras y pasan por Teruel. Y movemos en torno a 7,5 millones de euros. No pasan por nuestras manos porque no movemos las ventas, solo la parte que acumulamos de los descuentos de los clientes y lo que llamamos es autogestión. Pero o sea, a mí lo que me interesa en este caso de quien me escucha, yo quiero que mis asociados lo utilicen cada vez más, porque una de las preguntas que alguien se puede utilizar, ¿y estos cuántos lo utilizan de los que están ahí, no? Y sí que es cierto es que no lo utiliza gran parte por sí solo, sino es tutorizado por nuestra parte por el papel que jugamos los gerentes en las asociaciones. Y como estoy aquí yo, hay más compañeros de otras asociaciones de comerciantes que están igual que yo. Y a nosotros lo que nos interesa es cada vez un poco más formar a los empresarios, a los comerciantes en el uso de estas nuevas tecnologías. O sea, siempre, por lo general, están tutorizados. Y de los nuestros yo tengo casos que se dejan llevar porque tenemos estrategia propia desde la asociación a nivel de que entre gente en la pirámide y está en cada uno de esos estratos, pero yo lo que quiero es que ellos analicen individualmente los suyos, ¿vale? Su estrategia individual. Muy bien, pues yo, si quiere también como comentario, nosotros tenemos, bueno, a nivel de usuario final, digamos, el usuario final es el que usa nuestras herramientas, nuestras aplicaciones. Básicamente lo hacen o porque quieren informarse, información geolocalizada, o porque quieren entretenimiento. Tenemos un poco esos dos perfiles. Y luego por la parte de quien nos compra, al final yo creo que parecido público-privado, ¿no? Tenemos la parte pública que se mueve más por unos elementos más estratégicos o porque quieren aspectos más vinculados con el territorio, y la parte privada que evidentemente lo que quiere es vender más y ganar dinero. Y eso, bueno, pues la racionalidad social, la racionalidad de mercado, ¿no? Los dos tipos, y de la combinación un poco es de la que sale, bueno, dos estrategias distintas a la hora de aportarle un valor, ¿no? Muchas veces, y siempre preguntando, ¿no? ¿Y por qué nos has comprado? Que es una pregunta que hacemos siempre, y a veces te sorprenden, a veces es porque sois innovadores. Ya, pero te has gastado 10.000 euros, 9.800 vale el ticket de P&Go, la licencia más sencilla, 9.800 euros, ¿te has gastado 10.000 euros para innovar? Pues sí. Hay gente que solo con el concepto de innovar tiene suficiente para, aparte de que le aportes un valor. ¿Más cuestiones por el público? Bueno, pues empiezo a preguntar, que yo también tengo una faceta de profesor, con lo cual... Bueno, pues yo haría una pregunta a la mesa y extensivo también al público, una de las que creo que, bueno, que yo entiendo que puede ser interesante, y es
justamente hemos hablado ya, también se ha hablado de datos, de privacidad. Entonces, ¿cómo llevamos eso de esa paradoja, ¿no?, que nos sucede de los datos? Como usamos todos los datos de alguna forma de la gente para, en principio, para un buen fin, pero al mismo tiempo somos también, damos esos datos a nivel del uso de otros medios sociales, etcétera, y a lo mejor ahí no somos tan abiertos. Yo por lo menos, es decir, yo doy los datos que quiero dar, no, pero sí que quiero coger todo lo posible, ¿no? De esa paradoja, no sé cómo la lleváis vosotros, de privacidad, ¿no? De yo no doy mucho, pero sí que quiero recibir mucho. Entonces, bueno. A mí me ha hecho gracia ese comentario porque cuando estuvimos definiendo esto, el poner en marcha este proceso, yo cambié de decisión 15 días antes de mandar imprenta los cuestionarios, para los formularios para la tarjeta. De hecho, inicialmente yo solo quería coger el nombre, el apellido y un mail, no quería más. Y dije, bueno, luego en el día a día ya me iré ganando la confianza del cliente y conseguiré más datos y tal. Y 15 días antes dije, bueno, pues porque yo pensaba que eso iba a ser un freno, ¿no? Pensando en cómo soy yo. Yo no doy absolutamente nada. O sea, yo soy un seco para esto, o sea, no doy nada. Y 15 días antes dije, pues, si el no ya lo tengo, ¿no? Pues digo, yo lo pongo. Y lo que sí que fuimos nosotros en la normativa, no ya con la que ha cambiado este año en mayo con el régimen general, sino ante la antigua ley de protección de datos, nosotros sí que somos muy de sentido común, porque al final la ley es sentido común, ¿no? Y ahí la gente decía, no, si no firmas, ya autoriza. No, nosotros teníamos que tener la firma expresa. Todo el proceso de recogida de firmas en lo que le llamamos la logística del dato, en la recogida de firmas, o sea, de las solicitudes, todas van firmadas, todas las validamos en la oficina. Si no está la firma de las fichas, no lo hacemos todo presencial, no lo hacemos todavía digitalizado, ¿vale? No lo hacemos, que eso podría ser un freno, pero en su día quisimos hacerlo así también, ¿eh? Y ese cambio al final se produjo porque digo, a ver, si la gente me va a dar los datos, porque los datos los recogemos en tienda, y en la tienda existe un vínculo muy grande de confianza con el comerciante, y entonces por eso nosotros tenemos una cantidad de datos, no ya los que se han ido creando con el transcurso de la cadena de valor del uso de la tarjeta, sino inicialmente. La gente nos ha dado unos datos increíbles y tenemos muchísimo valor ahí, ¿vale? Por eso digo que ha sido una cosa curiosa, porque yo mismo, soy una seda, no doy nada, y sin embargo pues la gente nos ha dado mucho, y evidentemente eso sí que también hay que cuidarlo. Es decir, cada establecimiento solo sabe datos suyos, no sabe el resto, ninguno ve datos de carácter personal para no involucrarles a ellos en la gestión del régimen general, todos los trabajamos nosotros, ¿vale? Y cuando hacen alguien comunicación, solo puede hacer comunicación con los que son sus clientes, no con los del resto. Es decir, eso lo tenemos realmente muy, muy controlado, pero al final yo creo que esto es sentido común, no es otra cosa. Bueno, nosotros estamos catalogados con la nueva legislación como a la misma altura que Facebook y que todos estos grandes que procesan. Al final nosotros procesamos perfiles. Vamos a partir de que si fuera por los abogados iríamos en burro aún, ¿no? O sea, primero ponemos una legislación. Luego la otra es el tema del cumplimiento de la ley. Si has estado cumpliendo la LOPD, la adaptación a la nueva ley tampoco ha sido tan compleja, sino ha sido más alarmista que otra cosa, sobre todo por el hecho de que teníamos 2 años para implantarla y nos hemos esperado el último mes y todos hemos recibido los 100.000 correos de consentimiento durante el último mes antes del 25 de mayo, fecha apocalipsis de la base de datos. ¿Vale? Dicho esto, cuando pedimos el dato, en el caso de las aplicaciones móviles, te tienes que plantear 2 cosas cuando desarrollas una aplicación, sobre todo para temas de comercio, consumidores, todo esto es por qué se la van a descargar y por qué la van a mantener. Si no contestas esas 2 preguntas, no tiene sentido meterte en un proyecto móvil. Y entonces, cuando decides qué es lo que vas a hacer, necesitas programarte, hacer un poco como ha hecho Rodolfo, qué datos vas a pedir para ese consentimiento. O sea, yo lo contaba antes en los pasillos, que nosotros descubrimos que el dato espectacular era cuando la gente dejaba a los niños en la guardería, porque ahí nadie miente, ¿vale? Todo el mundo deja su teléfono de verdad, ¿vale? O deja su correo para dejar al niño. Entonces, nosotros hemos ido haciendo como trampantojos para ir consiguiendo datos de forma legal, por supuesto, pero de forma con sentido común. Nosotros en este aspecto de datos no tenemos ningún problema, ya que el dato es totalmente anónimo. Nuestros sensores que recogen el dato
del tráfico de personas que entran dentro de una tienda, lo único que comunicamos al retailer en sí son las personas que entran dentro de su negocio durante el transcurso del día y con unos parámetros de tráfico de cada media hora. Quiere decir, a las 9 de la mañana te han entrado 10 personas, a las 3 de la tarde te han entrado 20 personas, a las 10 de la noche te han entrado 30 y el cómputo total del día es tal. Entonces, es un dato totalmente anónimo y también el tráfico exterior viene a ser lo mismo, porque simplemente lo que le estamos comunicando es que han pasado X personas por delante de su tienda y a razón de ahí hay diferentes departamentos, que puede ser el departamento, por ejemplo, de marketing, que lo que hace es, pues lógicamente, una visión comercial en el tema de los escaparates, campañas publicitarias, cuñas radiofónicas, televisivas, y nosotros a través de ese tráfico lo que comprobamos si son efectivas o no. Y el retailer en sí, con ese dato anónimo, lo que hace son las correcciones pertinentes para que su negocio funcione mucho mejor. Bueno, en nuestro caso, que no son datos generados, son datos que ya extraemos de redes sociales y que, bueno, que han sido, bueno, se han prácticamente ofrecido de forma voluntaria, ¿no? O sea, quien postea un tuit, pues entendemos que es una persona que quiere desinteresadamente o algunas veces interesadamente pues compartir información. En este sentido, los datos que nosotros extraemos sí que a veces tiene, por ejemplo, el perfil de usuarios de los tweets, pero en ningún caso los utilizamos. No los utilizamos porque en realidad para los estudios que realizamos no le hemos encontrado como una utilidad, porque en lo que estudiamos es comportamiento en la ciudad. Lo que sí, por ejemplo, pues con Instagram, cuando nos descargamos las fotografías, sí que analizamos si hay un perfil de usuario que está realizando tal actividad. Mira, esta persona se ha detenido, ha visto un escaparate, está interactuando con las setas, como el ejemplo que he presentado, o etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido sí que decimos, bueno, pues hay una estadística hay una más población femenina que masculina en el día y hay, o sea, tipo de estadísticas de este tipo, ¿no? Pero que en ningún caso utilizamos los datos, digamos, personales. Muy bien, muchas gracias. Yo en mi caso siempre tengo que contar como anécdota que es la pelea con los programadores. Yo quiero todos los datos posibles desde marketing y programación me da los menos posibles. Porque para no molestar la experiencia de usuario. Entonces, si por él no pregunta nada, perfecto, porque la experiencia de usuario será mejor. Pero no me deja una trazabilidad, con lo cual un poco la pelea nuestra es esa por el dato. Gracias por las contestaciones. ¿Algo tiene que decir la gente respecto a eso? Sí, yo tengo una pregunta para Rodolfo, ¿vale? Porque el caso de Teruel es bastante único desde el punto de vista de los resultados que estáis consiguiendo. Y siempre seis el modelo, es decir, siempre cuando se habla de foros de gestión de comercio de proximidad en ciudad, siempre sale Teruel. Claro, a mí me gustaría entender por qué no se replica el modelo. Es decir, porque Teruel, pero teniendo tantos municipios como hay en España, parece un poco paradigmático, ¿no? Que no se copie lo que estáis haciendo en Teruel y se lleve a otras ciudades. Y segundo, ¿cómo definirías, visto esto, cuál es vuestra diferenciación o vuestro factor de éxito de por qué en Teruel pasan estas cosas tan chulas o tan productivas para el comercio de proximidad y sin embargo no ocurre en ninguna población más o en pocas poblaciones más? Bueno, en primer lugar, gracias por los piropos, pero bueno, también igual tiene que ver que Teruel caemos simpáticos, no sé, como siempre es un sitio pequeñito, ahí, no sé, pero hay compañeros en otras ciudades que trabajan genial. Lo que pasa es que igual sus experiencias no son tan dadas a conocer. Yo hago experiencias de trabajo con Onteniente y con Villena, con dos compañeras, son extraordinarias, y unas máquinas de trabajar y ideas súper creativas, pero quizás no tienen la repercusión que tenemos en Teruel, pero trabajan tanto mejor que como trabajamos en Teruel. Eso es lo primero. Y lo siguiente es que podía tener de especial. Bueno, yo sí que debo decir que cuando empecé a trabajar en este formato, la primera comparación que había es con lo que era el competidor en su día, ¿no? Que eran los centros comerciales cerrados, no los tradicionales, pero los tradicionales somos nosotros, los cerrados. Entonces, ahí había un gerente que tomaba decisiones, y si no lo haces bien te echan, ¿no? Eso es un poco lo que yo chocaba con eso, ¿no? Yo venía del mundo de la empresa, trabajaba en muchos sectores, y aquí las cosas iban un poco más lentas, y al final te estás metiendo en la casa de cada uno, ¿no? Cada uno en su casa es su jefe. Entonces yo tengo 165 jefes, pero no es eso. Los socios, las mujeres, los empleados, todos son jefes allí. Y entonces es muy difícil tomar decisiones
que luego sean respaldadas, ¿no? Y ahí es un poco esa complicación, ¿no? Entonces, claro, en Teruel también yo llevo con este proyecto 14 años. ¿Qué pasa? Que normalmente los profesionales que trabajamos en este sector es gente que rota mucho, gente que no lleva un tiempo, gente que no puede desarrollar un trabajo de forma continuada, ¿no? Y eso es un problema. Yo he tenido compañeros que he visto cómo han ido rotando, inician un proyecto y cuando él se va todo su conocimiento. No se queda ese conocimiento dentro de la organización y eso es un problemón. Pero yo la suerte que creo que hemos tenido en Teruel es que la gente ha confiado, hemos hecho cosas que han ido teniendo resultados, ese papel pues quizás de innovadores, de atrevidos, en ocasiones un punto de transgresores, pues a la gente eso le ha calado, le ha gustado y bueno, nos han dejado seguir haciendo, ¿no? Entonces igual en el proceso de maduración que es necesario que lleve una asociación son 30 años, es decir, quizás los resultados se pueden estar viendo ahora, pero son 30 años trabajando, 30 años tropezando, levantándote, equivocándote y ahora pues empiezan a haber resultados de ese tipo de trabajo, resultados que bueno, que alguno me estaría escuchando, algún asociado mío, que alguno he visto antes por aquí, con la que nos está cayendo ahí, ¿no? El frío que hace ahí fuera, ¿no? Pero bueno, pues si hay algún camino entendemos que es este, porque normalmente tenemos la posibilidad de diferenciarnos, ¿no? De trabajar otra serie de aspectos como la responsabilidad social, las emociones, en fin, lo local, la sostenibilidad medioambiental, todo el tipo de campañas vinculadas a trabajar el branding y a generar, lo que digo, que la gente entre en esa pirámide, ¿no? La parte externa para que luego tú cuando entres empieces a trabajarlos ya desde el punto de vista de cliente con todo el proceso que decimos de la cadena de valor. Muy bien. Yo sí puedo añadir, al final Teruel es que, como me dijo una persona de Teruel, aquí tenemos una cosecha al año y son luchadores. Y tienen que pelear desde siempre contra las inclemencias, contra eso, y no nos viene la gente por el sol como en Valencia. Eso me lo dijeron, ya, de alguna forma sí que no sociológicamente, bueno, estáis acostumbrados a pelear las cosas. Bueno, pues vamos acabando. No sé si hay alguna última pregunta para el cierre. Bueno, en primer lugar me gustaría daros la enhorabuena porque creo que ha sido interesante y a mí me gustaría hacer un comentario más que una pregunta. Un poco pues he venido con Leticia y bueno, no conocía el resto de trabajos y me parece que hay una cosa que tienen en común, que es que todos los trabajos le toman el pulso a la ciudad. Y a través de esa toma del pulso, de lo que tenemos, pues nos sirve para encauzar decisiones o para descubrir, ¿no? Expectativas que sin la capa de datos virtuales que nos ofrecen las redes sociales no tendríamos, porque es un complemento necesario para el trabajo de campo y nos permite esa visión complementaria que yo creo que poco a poco sí que está calando y está viéndose que es útil para el profesional y es útil, bien encauzada. Yo creo que hay un problema de comunicación y de conocimiento, porque creo que se ha visto, pues tanto Raúl como es decir, ¿y qué hago yo con estos datos? Es decir, tengo un montón de datos, tengo un montón de estadísticas, me estás ofreciendo una documentación, pero llego y como comerciante o como gestor de la administración pública, ¿y ahora esto para qué me sirve? Y quizá también está en nosotros el poder dar un paso al frente y establecer y dar la pista de estrategias que les abran a ellos también las opciones de aplicación directa de estos datos que nosotros, porque nosotros sí que tenemos, al menos desde el área de urbanística y ordenación del territorio, nosotros estamos viendo los datos y yo con cada uno de vuestros trabajos, aplicaciones, es decir, a mí me nacen 1000 ideas distintas que yo digo, es que esto en cualquier pequeño ayuntamiento, en uno grande, en uno mediano, es decir, pero el problema es quién recibe la información y quién tiene la capacidad de establecer con esa información una estrategia útil, directa y en la que se vea, ¿no? Que se pueda palpar esa utilidad de la que estamos hablando. Así que bueno, es un poco la reflexión que creo que quería dejar encima de la mesa y creo que hay dos tipos de toma de pulso. Está el nuestro, de diagnóstico de lo que hay, y está el que alguno de vosotros está introduciendo, es de modificación del pulso de la ciudad, que también es interesante, ¿no? Esas la acupuntura urbana en la que a través del juego, a través de estrategias, ¿no? De comunicación, se modifica sutilmente o se intenta influir en lo que está pasando y que también es una herramienta de trabajo muy interesante para dinamizar áreas que ahora no aparecen en esos puntos. Hay áreas de la ciudad, tal y como ha mostrado Leticia, como se ha visto, que aparecen vacías de puntos o aparecen menos densas de puntos, pero están muy cerca a las que más puntos tienen. Con lo cual,
hay pequeñas estrategias que sí que nos pueden, no sé, que se pueden extraer de aquí de la experiencia y nada, hay que agradeceros, ¿no?, las aportaciones. Gracias a ti por la reflexión. Yo creo que es perfecta un poco para acabar, pero es que me gustaría a mis compañeros pedirles una última frase, un tuit de los antiguos, 140 caracteres, no de ahora que son muy aburridos, son muy largos. Una frase un poco final con la que cerréis un poco intervención. Sí, os pillo un poco, lo siento, pero más divertido. Yo diría que gente atrae gente. Esto no lo dije yo, lo han dicho varios teóricos, urbanistas. Si conseguimos atraer gente a nuestro comercio, si conseguimos darle un toque de interés, atraeremos más gente. Yo diría que el dato hay que saber gestionarlo. Estaba contando las palabras. Sí me gusta. Puedes citar, eso no cuenta. Sí, entonces, bueno, Arroba. básicamente, si estamos aquí ahora, estas empresas y estas asociaciones, es porque está habiendo un cambio de paradigma donde asociaciones y ayuntamientos se están dando cuenta de que se pueden hacer cosas. Bueno, quizás los datos también son para los pequeños. Es muy buena. Bueno, pues yo creo que para acabar, yo sí que os diría que siempre digo que lo importante es que te vean, pero lo imprescindible es que te encuentren. Así que muchas gracias por encontraros en este foro a todos. Nos vemos en las redes.